Salud, mes amis, espero que estén todos muy bien. Me imagino que algunos pensaron que ya había abandonado, pero no, la realidad es que he estado súper ocupada. Me di cuenta de que a pesar de ser una persona súper disciplinada, como dije en los primeros episodios, eso requiere mucho más que disciplina, requiere organización, requiere voluntad, requiere mucha energía. Y bueno, he estado trabajando, lo cual quiere decir que simplemente no pude seguir haciendo eso con constancia, probablemente va a seguir siendo bastante inconstante, pero a medida que la temperatura baje, intentaré que la constancia vaya aumentando. Hoy estamos aquí, no sé si se vaya a escuchar mucho, pero tengo una pequeña cascadita por acá cerca, entonces de pronto va a haber el ruido del agua, pero estoy en la naturaleza. De hecho, esa es una de las razones por las cuales no he podido grabar con la frecuencia que me gustaría, porque normalmente los primeros episodios los grabé en mi casa, pero por circunstancias ajenas a mí, por cosas de la vida, ya no puedo seguir grabando allí, ya que, bueno, no vivo sola. Yo aprovechaba los momentos en los que estaba sola para poder grabar, pero ahora no solamente por el tema de trabajo, sino que realmente ya no tengo la posibilidad de tener mucho tiempo allí sola como para poder grabar. Entonces, bueno, nada, dije, a partir de ahora vamos a hacer el podcast en medio de la naturaleza. Ahorita estoy probando aquí ese lugar. Espero que no llegue ningún señor o señora francesa a decirme que no. Bueno, no, en realidad yo creo que yo estoy muy traumada con eso. Siempre es como que, ay, me puedo sentar aquí. Ay, y todo el mundo me dice, mira, puedes hacer lo que te dé la gana. Y creo que eso es un trauma muy de Venezuela porque sabemos, si eres venezolano y estás viendo eso, que allá existe un tema con los vigilantes. Siempre te pones en una acera, no puedes estar aquí, te sientes en una escalera, no puedes estar aquí. Es un tema de abuso de poder. Allá los vigilantes, yo creo que al menos hasta el momento en el que yo estuve allá, eran personas que tenían demasiado poder y abusan de ese poder, creen que por tener un uniforme pueden decirle a la gente no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y creo que eso me dejó un trauma muy grande porque ahora, bueno, yo estoy aquí un poco nerviosa, pensando en el tiempo que yo llevo viviendo aquí en Francia. La verdad nunca me ha dicho nadie, o sea, nunca nadie me ha dicho nada por de pronto estar en un lugar público. Entonces, esperemos que hoy no sea la excepción. Pero bueno, eh, el día de hoy, el día de hoy, primero les voy a dar como una actualización de lo que ha pasado este verano, porque hoy, de hecho, yo me súper organicé para poder hacer este episodio hoy, porque es el último día caliente del año. De hecho, hoy llegamos a algo así como 26 o 27 grados y el pronóstico dice que a partir de mañana la temperatura va a bajar un montón. Dentro de 2 días vamos a estar a 2 grados centígrados. Entonces, ¿cómo voy a hacer para grabar con frío en la naturaleza? No lo sé, pero lo vamos a hacer. Claro que sí. Lo voy a intentar, de verdad, lo voy a dar todo para que funcione. Entonces, como decía, me forcé, me organicé para poder hacerlo hoy. Y la primera parte del episodio va a ser como una pequeña actualización de cómo me fue este verano, teniendo en cuenta que cumplo años en verano, cumplí años en verano. Y la segunda parte del episodio la quiero dedicar a hablar de un tema que me voló un poco los tapones últimamente y es sobre los placebos. Pero bueno, empecemos. No sé si di la bienvenida, pero si no di la bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Si no te has suscrito, te puedes suscribir, te invito a suscribirte y sobre todo te invito a activar la campanita. ¿Por qué? Porque como no subo los episodios con constancia, pues si no activas la campanita vas a creer que ese podcast se acabó y créeme, no se va a acabar. Entonces te recomiendo activarla porque así puedes saber cuándo salga un nuevo episodio sin que yo tenga que recordártelo personalmente. Em, bueno,
Estamos en septiembre, hoy es como 18, 19 de septiembre, son casi las 6 de la tarde. Esperé esa hora porque estaba haciendo mucho calor y quería utilizar ese hermoso suétercito que me compré, que es de lentejuelas. Me encanta que sea de lentejuelas. Lo malo de que sea de lentejuelas es que como tengo el cabello súper largo, se enreda, entonces tuve que hacerme esa maravilla de peinado como de hace 100 años. Pero bueno, aquí estamos. Ese verano hubo mucho trabajo, lo cual es maravilloso para el bolsillo, también porque me asegura poder pasar un invierno un poco más tranquila. Em, Pasó algo interesante y es que yo tenía toda mi vida prácticamente sin celebrar mi cumpleaños. Pasa que en Venezuela, agosto, yo cumplo años en agosto y en agosto siempre estás de vacaciones. Y normalmente yo mis vacaciones las pasaba en Caracas con mi familia paterna, que no es que me caigan demasiado bien, ¿no? Y estaba lejos de mis amigos, siempre estuve lejos de mis amigos en mis cumpleaños y es algo que siempre me pareció como súper triste, ¿no? Hay ruido de motos. Ya se fue. Siempre me pareció como súper triste no poder compartir mis cumpleaños con mis amigos y el hecho de que siempre terminaba estando con una gente que ni pendiente, a la cual yo le importaba muy poco, no podía celebrar mis cumpleaños y siento que es una carencia con la que crecí. Y que en los últimos años he estado así como, me gustaría que me celebraran mi cumpleaños. Y simplemente no sucedía, no sucedía nunca. Siempre estaba como esperando que por arte de magia alguien, la gente, no sé, se acordara y me felicitara, o de pronto alguien me dijera, mira, te compré ese ponquecito, porque ni siquiera nunca esperé una fiesta sorpresa, una gran fiesta. O sea, para hacer una fiesta necesitas gente. Y no era el punto, no era el tema, pero por lo menos recordarlo y por lo menos intentar hacer de mi día un poco más especial. Es como que toda mi vida quise eso. Y los últimos 5 años los pasé bastante frustrada, inclusive el año pasado estaba como súper deprimida y dije, no, no me voy a quedar en el sofá llorando, y me puse a pegar la cerámica de mi cocina porque estábamos justo haciendo la cocina en ese momento. Entonces, ese año dije, ya está, yo ya soy una adulta, puedo tomar mis propias decisiones. Costó muchísimo, fue muy difícil llevarlo a cabo por un tema de organización, por un tema de que por más que digo soy una adulta, a veces es difícil mandarme sola. Hay personas que a veces no pueden aceptar que tú tomes tus propias decisiones y se quieren imponer sobre ellas. Pero bueno, ese no es el punto. El asunto es que en contra de todo pronóstico logré celebrar mi cumpleaños. Viajé, hice un pequeño viaje, o sea, no fui muy lejos porque precisamente para ir lejos se necesita dinero y se necesita tiempo y yo me fui apenas por un par de días para poder celebrarlo, porque bueno, era plena temporada de trabajo, tampoco podía simplemente tirar todo a la basura, todo el esfuerzo y dejar mi trabajo tirado, pero intenté hallar un equilibrio, me fui como por 3 días, si no me equivoco, y creo que fue maravilloso, no fue muy lejos porque para irme más lejos necesito más tiempo, obviamente, pero fue maravilloso. Hicimos un itinerario tipo, es un amigo con el que hace demasiados años no había podido compartir así de una manera cercana, de una manera auténtica, de una manera como libre en la que ambos pudiéramos ser nosotros mismos. Y fue genial, porque nos organizamos súper bien, llevamos mucho tiempo hablando de eso, de hecho meses, de hecho el plan se cayó como 5 veces hasta que tipo una semana antes dije, ¿sabes qué? Nada, me la pela, yo voy, yo voy a ir. Hicimos un itinerario increíble, estuve agotada, 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 pero fue increíble porque estuvimos de museo, hicimos escape room, caminé de una manera en la que, porque hacía demasiados años no había caminado tanto, porque aquí donde yo vivo, pues todo lo haces en auto, como no hay transporte y todo es lejos, no es como que puedes ir. De hecho, escogí este lugar hoy porque es relativamente cerca de mi casa. Para ir a cualquier otro lugar necesitaría el auto y no quería, no tengo ganas, quería caminar un poco.
Em, y bueno, como es una ciudad grande, caminé un montón, fue una experiencia magnífica y siento que eso me dio vida y creo que es algo que me gustaría repetir los próximos años. Y tú que me estás escuchando, si por casualidad estás pasando por la misma situación que yo pasé y te gustaría celebrar tu cumpleaños y nadie te lo celebra, hazlo. Hazlo, prepárate un par de meses antes, haz un pequeño plan que te haga feliz y hazlo, porque de verdad, o sea, fui feliz y hace mucho tiempo no me sentía tan feliz y eso me hizo entender o recordar tal vez que parte de la felicidad de la vida son los amigos. Y creo que en parte esa es una de las razones por las cuales suelo deprimirme o suelo estar como súper baja de ánimo y todo me da como ladilla y no quiero existir o cosas por el estilo. No voy a subestimar la depresión, no subestimemos la depresión porque realmente es algo serio, pero sí es como que me la vivo muy desanimada porque, claro, no tengo gente con quien compartir mi vida y eso es súper fuerte. Entonces, aun si es, no sé, Navidad, un feriado, un fin de semana, cumpleaños, lo que sea, te invito a organizar un plan, y nada, comparte con tus amigos. Y si no tienes amigos cerca, bueno, yo ahorita estoy en una onda de que estoy intentando socializar un poco más en el lugar donde estoy. Hace 2 semanas me invitaron a un cumpleaños y fui. Normalmente no voy, pero esta vez fui y conocí un señor de 82 años que me pareció encantador, me pareció espectacular. Intercambiamos números de teléfono y quedamos en que próximamente lo voy a visitar, voy a ir a su casa. Entonces, está bien, no importa si son amigos de tu misma edad, si son más grandes o más pequeños, no demasiado pequeños, ¿no? Porque puede ser raro, turbio, hasta ilegal, ¿no? Pero, pero está bien socializar, creo que es súper importante y creo que es un aspecto en el cual me estoy concentrando últimamente. Es súper importante socializar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estoy haciendo planes para el invierno. Justamente hoy recibí una llamada maravillosa esta mañana, 8:38 de la mañana. Es probable que vea a otras amigas que tengo años, años sin ver y es probable que las vea este invierno, tal vez en noviembre. Entonces eso me tiene súper emocionada. De hecho, probablemente después de terminar de grabar eso, las voy a llamar para que organicemos bien los detalles porque precisamente por un tema de trabajo la llamada duró que sí, 5 minutos y no pudimos hablar muy bien porque yo me tenía que ir. Pero bueno, eso me tiene muy feliz. Otra cosa, otra actualización, retomé la lectura. Desde aproximadamente, no desde que emigré, porque cuando yo emigré, yo fui a Colombia, yo seguí leyendo, yo llevé conmigo algo así como 3 o 4 libros que dije, me los voy a llevar para leerlos y los leí. Pero cuando se me terminaron esos libros, estuve tan metida en una vida rutinaria, absurda, que me estaba ahogando, que simplemente me olvidé de la lectura. Y hace un par de meses, hace 2 meses, bueno, lo intenté poco antes, mucho antes, conseguí prestados unos libros en español. Porque ya he adquirido otros libros en francés, pero dije, no, voy a primero terminar de leer estos libros en español que tengo. Y nada, o sea, me siento súper bien. Le bajé la cantidad de tiempo que le estaba dedicando a TikTok y esa cantidad de tiempo se le empecé a dedicar a la lectura y me di cuenta lo mucho que mejoró mi atención, lo mucho que mejoró mi ánimo, lo mucho que mejoró mi creatividad. O sea, es increíble cómo algo así puede generar un cambio tan grande. Sobre todo si es un libro que disfrutas, ¿no? Porque obviamente si te vas a poner a leer una cosa que no te gusta, pues no, todo mal. Pero si es un libro que disfrutas, que va contigo, que es algo que quieres leer, que te nutre, que te llama la atención, que te hace volar, maravilloso. Por ahora espero terminar este segundo tomo que estoy leyendo ahorita y me voy a meter en la aventura de leer los libros en francés que tengo
Y cuando termine esos, me prometí a mí misma, de hecho, espero poder comprarlo esta semana. Voy a comprarme algún libro de Julio Verne porque he leído varios en español, pero me encantaría poder leerlos en francés, porque de ese modo, bueno, puedo mejorar aún más mi francés. Que, por cierto, otra actualización. Es muy loco lo mucho que he progresado en francés últimamente. Entiendo cuando la gente habla, entiendo prácticamente un 90-95% de lo que dicen, es una locura, y la gente también me entiende y se siente súper bien. De hecho, creo que era algo que me hacía falta para poder socializar, pero a la vez fue algo que mejoró debido a que di el paso de socializar. O sea, es como un círculo vicioso que, mira, si no estás dispuesto a socializar, no vas a mejorar tu vida. ¡Una libélula! Me encanta. Si no estás dispuesto a socializar, ¿cómo va a ser posible que te sumerjas en esta nueva lengua que estás aprendiendo? Entonces, eso es algo que me tiene muy contenta también. Y bueno, creo que la última actualización, tal vez estoy olvidando algo, pero no pasa nada porque bueno, creo que está bueno de chismecito ya. Pero la última actualización es que he estado haciendo algo un poco ilegal. He estado conduciendo sin licencia. O sea, yo tengo mi licencia, pero es mi licencia de Venezuela, que ustedes saben, ¿no? Lo que pasa con esas licencias de Venezuela. Aquí creo que no las aceptan y más que el hecho de no aceptarlas es que yo ya soy residente en Francia y cuando eres residente, las licencias de conducir de tu país de origen no funcionan. Tienes que sacar una licencia francesa, que es lo que yo estoy haciendo y aquí se hace con la autocol y toda la cosa. Pero wow, estoy conduciendo sincrónico y wow, porque aquí las rutas son tipo de páramo y el nivel de avance es increíble. El 23 de octubre voy a presentar mi prueba de conducir, entonces ya les traeré actualizaciones sobre eso. Si lo pasé o no lo pasé, yo creo que sí, porque la verdad, precisamente como he estado conduciendo sin licencia, nuestro trabajo, el trabajo que hago implica mucho estar en la ruta. Por lo menos nada más hoy creo que hice como 2 horas y media de ruta, algo así, y ya llevo aproximadamente unos 2.500 kilómetros recorridos, entonces es un montón. Y bueno, nada, yo creo que estoy ready para presentar mi examen, excepto el tema de las rotondas. Es una locura porque hago un poquito cualquiera. De hecho, la primera vez que fui a una ciudad grande, eso sería tipo a mediados de agosto, me chocaron. Me chocaron en una rotonda, pero fue algo chiquitico. Entonces, todo bien, no pasó mayores, pero creo que principalmente es como lo único que me falta mejorar. La libélula. Me encanta, me encanta. Creo que voy a seguir grabando en la naturaleza, claro que sí, porque aparte donde yo vivo hay jabalíes, no sé cómo se llaman en español, no estoy segura, porque cuando digo venados, la gente me dice, no, no son venados, pero son unos bambis. En francés se llama chevreuil y hay muchos Bambis, hay muchos Chevroi aquí, entonces sería maravilloso de pronto un día estar grabando y que aparezca un Chevroi, sería magnífico. Hay conejos, hay muchos animalitos, entonces genial. Eh, y bueno, nada, ya creo que me fui demasiado, no, creo que esa era la última actualización, el tema del permiso de conducir. Y nada, ¿cómo van sus metas? Me gustaría saber eso, ¿cómo van sus metas para este año 2025? Porque ya estamos a casi nada de que se termine, o sea, estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 menstruaciones más y se fue el año, o sea, ya estamos, ya estamos. Yo personalmente ni siquiera me acuerdo, o sea, yo personalmente no suelo proponerme metas de año nuevo. Mis metas de año nuevo, o sea, mis metas de 2025 en realidad me las propuse que si en abril o mayo o junio, algo así, y creo que las estoy llevando a cabo, que era el tema de la lectura, socializar un poco más, mejorar mi francés, lograr
o sea, meterme de lleno con lo del permiso de conducir. Entonces creo que me está yendo bastante bien con mis metas, pero creo que para 2026 me gustaría proponerme metas a ver si las logro. Creo que me gustaría proponerme algunas metas físicas, tipo hacer ejercicio, tal, porque es verdad que durante mucho tiempo estuve haciendo yoga, pero lo retomo y lo dejo y lo retomo y lo dejo. Entonces me gustaría ser un poco más constante con eso. Eh, y también me gustaría saber qué metas se proponen ustedes para 2026, si ya lo han pensado, si es algo que simplemente se plantean cuando llega diciembre, cuando llega enero, cómo lo hacen, si tienen alguna rutina para llevarla a cabo, para que funcione. ¿Alguna vez se han propuesto metas de año nuevo que han logrado cumplir? No sé, me interesa. Yo no estoy aquí simplemente para echar y llevar chisme, también quiero recibir, cuéntenme. Y bueno, nada, sin más que decir, quiero entrar en el tema central, principal, porque eso era solamente una pequeña actualización sobre mi vida, porque yo sé que las personas que están viendo esto son mis amiguis, entonces así tienen un poquito de chisme. Así saben en qué betas ando, porque yo sé que no siempre respondo mis mensajes, pero es que de verdad he estado súper ocupada trabajando. Y nada, quiero hablar de los placebos. O sea, es un tema con el que me obsesioné el último mes y dije, pero ¿qué onda los placebos? Para empezar, hablemos de qué es un placebo. Se supone que son sustancias no farmacológicas que al ingerirlas generan un bienestar o una mejora en cierta sintomatología que la persona que está ingiriendo el placebo puede estar teniendo en el momento. Es decir, si a mí alguien me dice que es esto, esto yo me hago una infusión y que esto, no sé, me va a servir para el dolor de cabeza y la persona que me lo recomienda me explica porque esto tiene no sé qué componentes y lo que sea y me lo explica todo con detalle así sea pura paja y yo me lo tomo, esto puede realmente ayudarme a mejorar con mi dolor de cabeza y me parece una locura. O sea, cómo funciona, cómo funcionan los placebos, qué es lo que hace que funcione. De verdad, nuestra mente es tan poderosa que podemos calmar y mejorar síntomas y enfermedades simplemente por creer que lo que estamos ingiriendo va a funcionar. Eh, Antes de profundizar más en este tema de los placebos, quiero aclarar que yo no vine aquí a traer respuestas. No, 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 no. Yo vine aquí a hablar de hechos, tal vez un poquito de historia, de experimentos, pero sobre todo a manifestar las grandes dudas que este tema me genera, porque de verdad me genera demasiadas preguntas. Algo que me ha llamado muchísimo la atención es que los placebos son algo que se vienen utilizando desde la antigüedad. Inclusive mi amigo Platón hacía uso de ellos. Y es como que se suministra, ya sea una planta, un comestible que se aplica o se ingiere de alguna manera y a la vez implica, o al menos así lo aplicaba él, una especie de ritual, una frase, una oración, algo que psicológicamente le indicara a la persona que eso iba a funcionar. Entonces, tanto desde la antigüedad como hasta la actualidad, la conjetura a la cual se ha llegado respecto a los placebos es que está estrechamente relacionado con la psiquis. ¿Qué quiere decir eso? Tan poderosa es nuestra mente. Aquí es que empiezo yo a hacerme preguntas. ¿Realmente es tan poderosa nuestra mente y qué tan acertada es esta frase cliché que siempre escuchamos y vemos por todas partes, desde que si lo crees, lo creas, si lo crees, lo puedes lograr? O sea, ¿realmente esa frase es algo más que un cliché? No sé, me hace pensar. A ver, yo tomé algunas notas como para que eh, esto tenga algún tipo de sentido, porque cuando a mí algo me apasiona empiezo a hablar, 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 hablar y bueno, no quiero como que dar demasiadas vueltas. Si esta frase realmente
tiene algún tipo de sentido y nosotros a través de nuestra mente nos podemos sanar, eso quiere decir que también tenemos el poder de enfermarnos. ¿Cuál es la posibilidad de que nuestros propios pensamientos puedan generarnos una enfermedad o simplemente limitarnos? De pronto, si yo me repito demasiado que le tengo miedo a las alturas, termino teniéndole miedo a las alturas. Pero, ¿qué pasa si de pronto yo me repito constantemente que yo jamás le he tenido miedo a las alturas y que me encanta estar en lo alto? Eso quiere decir que tengo la capacidad de perder el miedo a las alturas. Ok, creo que me estoy yendo un poco del tema del placebo, pero es por eso que me interesa este tema, más que por el placebo como sí mismo, por lo que implica esto a nivel de la capacidad mental que nosotros como seres humanos podríamos llegar a tener. Sobre todo hoy en día, desde hace años yo vengo escuchando cosas que el mindfulness, que no sé qué, que el manifestar y todas esas cosas. ¿Será que realmente eso es más que simple propaganda y realmente tiene algún tipo de sentido? Porque si nosotros, si nuestra psiquis tiene la capacidad de sanarnos y de transformar ciertas sintomatologías, ¿cuáles son las posibilidades de que nuestra psiquis también pueda transformar las condiciones del entorno que habitamos? Por ejemplo, em, no sé, si alguien tiene alguna respuesta, me encantaría que me la dieran. Otra cosa, por ejemplo, la hechicería. Podríamos considerar la hechicería, distintos tipos de rituales, los amarres. ¿Se pueden considerar los amarres como algún tipo de placebo, por ejemplo? De que yo hago un ritual para que esa persona se quede conmigo y lo creo tanto, o sea, pongo tanta energía o mi pensamiento al respecto es tan fuerte que al final termina funcionando. ¿Realmente es esto posible? Wow. Y esto me lleva un poco más allá. Eso quiere decir que, por ejemplo, las veces que fallamos, las veces que hacemos algo y no funciona o que no alcanzamos nuestro objetivo, nuestra meta, quiere decir que no estábamos realmente convencidos de que lo podíamos lograr. Es realmente nuestra mente lo que nos lleva a alcanzar un logro o a fracasar. A ver, no desestimo naturalmente todo lo que es el entorno, el contexto, capacidades físicas y demás. Creo que es una mezcla de un todo, pero la incidencia del poder de la mente en lo que podemos lograr y no lograr, qué tan alta o qué tan baja es, qué tan real es. Allí están mis preguntas. Pero bueno, volviendo un poco al tema del placebo. La medicina moderna desestima los placebos en muchos sentidos y más que los placebos, por ejemplo, desestima la curandería, no sé, a los curanderos, al arte de los curanderos, al quehacer de los curanderos. Desde que existe la medicina moderna, ellos han sido muy desestimados, pero en la antigüedad ellos eran como los médicos, por así decirlo. A toda esa gente que les sacaban la sangre que con sanguijuelas para purificarlos, o no sé, aplicaban métodos que hoy en día son sumamente cuestionables, pero que en el momento eran efectivos y que a partir de muchas investigaciones, la razón por la cual estos métodos eran efectivos es porque eran placebos. Entonces, realmente, o sea, tal vez éticamente se puede cuestionar porque un placebo en gran parte implica un engaño, tener que mentir. Yo te estoy diciendo que esto funciona para tal cosa, y en realidad no es así, es simplemente como el poder de tu mente, es simplemente la confianza que tú tienes en lo que yo te estoy diciendo, que crees tanto en lo que yo te estoy diciendo que eso termina funcionando, pero si es así, entonces, ¿por qué no simplemente
aplicamos un montón de placebos en nuestras vidas y, no sé, somos sanos y saludables. Porque algo que me llama mucho la atención es la cantidad de enfermedades que existen hoy en día y sobre todo en personas que son jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nos está enfermando? Aparte del estilo de vida que llevamos, que comemos pura comida basura y que todo tiene un montón de químicos y las verduras al final son más pesticidas y fertilizantes y cosas por el estilo que verduras y vegetales como tal. Entonces, claro, eso obviamente tiene su relevancia, pero de pronto, si yo creo que estoy sana, puedo estar sana. No sé, tal vez me la estoy fumando, tal vez me estoy tomando demasiado en serio este tema, pero es que me intriga demasiado y ya van a ver por qué me intriga. Volviendo a mis notas, los placebos son algo que se han estudiado mucho a lo largo de la historia, principalmente para desestimar a los curanderos, ¿no? La curandería, no sé si se dice así, pero bueno. Y, por ejemplo, a finales del siglo XVIII había un médico llamado Elisha Perkins en Estados Unidos que desarrolló una especie de varillas metálicas que supuestamente servían para quitar el dolor de cabeza, la inflamación de la cara, migrañas, ayudaba a aliviar el reumatismo, entre otras cosas. Y entonces era como que él te ponía las varillitas metálicas en la nariz, en alguna parte de tu cara, y supuestamente eso lo que hacía era drenar como toda la electricidad que había en tu cuerpo, que supuestamente era lo que estaba causando la sintomatología que el paciente estaba sufriendo. ¿Qué pasa? Que mucha gente precisamente para desestimar este invento que fue grandísimo, inclusive llegó a Reino Unido, fue en Reino Unido donde decidieron hacer como ese experimento y crean unas varillas exactamente iguales. En apariencia eran iguales. La única diferencia es que eran de madera. Y al ser de madera, pues no sirven para transmitir la electricidad o extraer, conducir es la palabra. No sirven para conducir la electricidad. Entonces, utilizaron esas varillas de madera en algunos pacientes y adivinen qué pasó. Los pacientes mejoraron la sintomatología que estaban padeciendo. Entonces, esto por un lado desestimó el invento de Perkins, pero por otro lado le dio veracidad al uso de placebos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo creo que algo puede funcionar, realmente termina funcionando. Entonces, me parece muy loco. Otro ejemplo que tengo es un estudio que hizo la BBC en Reino Unido, más o menos en 2017, 2018, en donde tomaron 100 pacientes. Eran 100 personas que sufrían de dolor crónico de espalda, o sea, crónico de que no se podían enderezar bien, les costaba dormir, les costaba caminar, les costaba sentarse, o sea, su vida era una completa tortura debido a ese dolor que padecían. La mayoría no, la totalidad de estos pacientes estaban utilizando tratamientos que iban desde el tramadol, la morfina, la ketamina, que son de los tratamientos para el dolor más fuertes que existen hoy en día. Sabemos que la morfina se utilizaba durante la guerra para las amputaciones, inclusive hoy en día cuando personas sufren accidentes muy fuertes les aplican morfina para aliviar un poco su dolor. Entonces, toman a estas 100 personas para hacer un experimento y lo que les dicen es, bueno, hemos desarrollado un nuevo fármaco que creemos que va a ser la sensación, es lo mejor de lo mejor para el dolor, lo queremos probar. Sin embargo, dividen a estas personas en grupos de 50 y 50, dos grupos de 50 personas cada uno, y les dicen, a algunos les vamos a dar un placebo y a otros les vamos a dar el tratamiento real. Lo único es que nadie va a saber si se está tomando el placebo o se está tomando el tratamiento real, que en realidad a nadie le dieron un tratamiento real. Ellos hicieron la pastilla que en apariencia lucía como los fármacos que esta gente venía consumiendo. Inclusive el frasco en donde venía el medicamento tenía advertencias de no dejarlo al alcance de los niños, que podía tener efectos secundarios, bueno, lo normal que traen los fármacos.
El primer grupo de estas 50 personas les dan una consulta que duró en promedio 9 minutos con 22 segundos, que es lo que dura una consulta promedio médica en el Reino Unido. Entonces, ajá, bueno, dígame usted cuáles son sus síntomas. Ah, ok, bueno, se va a tomar esto, listo, chao, siguiente. Así fue. Al otro grupo de 50 personas les dieron consultas de casi el triple de tiempo, o sea, casi media hora de consulta, en donde las personas hacían preguntas sobre el fármaco, en donde explicaban con detalle las dolencias que venían teniendo, hace cuánto tiempo, a partir de cuándo comenzó, por qué comenzó eso, todo. Tuvieron por lo menos media hora hablando con su doctor, en donde se les explicó absolutamente todo lo que se les tenía que explicar. Aún así, no sabían que lo que estaban tomando era un placebo. 3 semanas después, vuelven a llamar a todas estas personas y les preguntan, las personas que tuvieron consultas durante menos de 10 minutos, fue como, bueno, sí, mejoró, pero no del todo, aún me sigue doliendo. Y las personas que tuvieron una consulta de media hora, es decir, el triple de una consulta normal en Reino Unido, todas dijeron, estoy de maravilla, bajo ninguna circunstancia vuelvo a tomar morfina, bajo ninguna circunstancia vuelvo a tomar ketamina, tramadol, nada de esto. O sea, yo quiero este tratamiento de por vida porque me siento como nuevo. Entonces, ¿qué prueba esto? Principalmente creo que o sea, nos permite cuestionar mucho la manera en cómo funciona la medicina moderna, que por lo menos aquí en Europa, tú como paciente, si no te estás muriendo, eres un dramático y no tienes nada, ¿sabes? Si te mandan a tu casa y te atienden 5 minutos y tienes que pagar un montón de dinero por eso y eres un exagerado y tienes que consultar, o sea, tardas 8 meses en poder adquirir una consulta médica, o sea, todo mal con el sistema médico, honestamente. Y me doy cuenta, o sea, a partir de ese experimento que ha demostrado que cuando el médico se toma el tiempo de hablar con el paciente, de calmar sus dudas, de responder sus preguntas, de decirle, mira, todo va a estar bien, porque con ese medicamento todo va a estar bien. La confianza que el médico te puede generar a través de su consulta te puede ayudar a sanar. O sea, yo creo honestamente en eso, en que si un médico te trata como un número más, tú te sientes como un número más. ¿Y qué tipo de confianza genera eso si el médico ni siquiera se toma el tiempo de preguntarte cómo te sientes o desde cuándo te sientes así o de examinar bien tu sintomatología? Entonces, me parece súper fuerte y súper increíble que las personas, porque al final todos tomaron el mismo placebo. Y la única diferencia que hubo entre un grupo y el otro grupo en ese experimento fue el tiempo de la consulta y la dedicación que tuvo esa consulta con cada uno de los pacientes. Entonces, en efecto, sí, es un tema que va relacionado con la psiquis, es un tema que va relacionado con la confianza, es un tema que va relacionado, sí, precisamente con la confianza, esa confianza que te genera tu médico cuando se toma el tiempo de explicarte por qué te sientes de esta manera y qué va a hacer ese tratamiento cuando lo consumes, cuando al final eran simples pastillas de arroz. Lo que le dieron a esa gente eran pastillas de arroz. Y personas con dolor de espalda crónico que tenían problemas para caminar, para sentarse, terminaron sintiéndose muy bien, sintiéndose como hacía años no se sentía. Entonces, honestamente, yo creo en los placebos, simplemente jamás he tomado placebos. Me gustaría saber cómo utilizarlos, porque como vengo explicando desde hace rato, implica un engaño. De hecho, la medicina moderna desestima los placebos porque no es ético engañar a tu paciente. Inclusive en la década de los 90 hubo un médico cirujano que se llamaba Bruce Mosley, si no me equivoco. Y el man aplicaba placebos quirúrgicos, personas que tenían problemas de rodilla. Ese güey también agarró, creo que fueron 180. Sí, agarró 180 pacientes que padecían dolor de rodilla, que no se calmaban ni siquiera con analgésicos habituales. A la mitad de los pacientes les aplicó una cirugía que se llama artroscopia, que implica reparar los cartílagos, limpiar el tejido de la rodilla, volver a coser, implica que te abran, te hagan cositas y luego te vuelvan a cerrar. Y a la otra mitad de los pacientes simplemente los abrió, no hizo nada y los volvió a cerrar. A todos los pacientes les hizo
hizo su consulta preoperatoria, en donde se les hace un análisis para ver si son aptos para la cirugía, en donde se les explica toda la cirugía, lo que va a hacer, cómo va a ser la recuperación, todo. La mitad de los pacientes tuvo la cirugía normal, la otra mitad de los pacientes simplemente se les abrió. Igual estuvieron anestesiados, allí se jurungó. Durante la cirugía, él hablaba con los enfermeros pidiendo las herramientas que necesitaba y no sé, tal, o sea, él fingió haber hecho una cirugía real. Y luego de la recuperación, la totalidad de sus pacientes estaban recuperados. Entonces, ¿cómo es posible que finges una operación y al final el resultado es exactamente el mismo que el de las personas que sí fueron sometidas a esta operación? Entonces, en temas éticos, todo mal, porque implica mentirle a un paciente. Pero en fines prácticos, si funciona, es un poco esa idea de que no importa el medio con tal de lograr el fin. Me parece bastante una locura, pero ya para ir cerrando, porque creo que me extendí un montón, esto nos habla de un tema que toqué en uno de los episodios pasados y es las expectativas, pero también sobre el condicionamiento. Cuando tenemos unas expectativas que además están fundamentadas en la confianza que tenemos sobre un experto y a su vez nos estamos condicionando, el resultado puede ser tan positivo como si de verdad se estuviera aplicando un método real para sanar esa dolencia que tenemos o esa sintomatología que estamos padeciendo. Entonces, acá es donde yo entro en la locura, entro en mi vórtice de locura y digo, realmente entonces el mindfulness es real. De pronto yo pongo unas expectativas sobre mi vida, sobre lo que estoy haciendo con mi vida, me condiciono respecto a voy a lograr eso y lo creo firmemente y entonces lo puedo lograr. Yo creo honestamente que hay que ser muy responsable con esos temas porque hoy en día creo que sobra demasiado contenido al respecto y creo que de hecho es bastante nocivo porque te venden métodos y te venden expectativas y te venden creencias que al final, no sé, o sea, no puedo decir que no lo he intentado, yo he manifestado cosas y honestamente jamás me ha funcionado. Pero efectivamente, una cosa es el placebo y otra cosa es cambiar tu vida a partir de hábitos mentales. Pero mi pregunta es, ¿por qué si el placebo funciona, no puedo cambiar mi vida a través de hábitos mentales? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia aquí? Es verdad que hay todo un contexto, hay condiciones, hay mucho que tener en cuenta, pero en principio, si lo crees, lo creas. No lo sé. Como decía al principio en el momento en el que comencé a hablar sobre este tema, yo aquí no vengo a traer respuestas, más bien vengo a exponer reflexiones y preguntas y cosas que leí, porque me parece sumamente interesante. También porque con todo este tema del mindfulness y las manifestaciones y tal, yo creo que nos han vendido propaganda a cambio de visualizaciones, a cambio de likes, a cambio de compartir todo ese tipo de contenido. Pero sí creo a ver, no creo en lo que nos han venido vendiendo en redes sociales. De pronto por allí hay alguno que tiene la razón y sí, no lo sé. No puedo desestimar porque para empezar no he visto todo ese contenido. Pero sí creo que en gran parte esto es propaganda y es gente que nos está vendiendo humo a cambio de hacer crecer sus redes sociales. Pero por otro lado, no lo desestimo del todo, porque inclusive los placebos, la medicina moderna utiliza los placebos para probar la efectividad de los tratamientos, de los tratamientos farmacológicos que consumimos. Todo lo que hoy en día podemos conseguir en una farmacia cuando estuvo testeado, en principio fue testeado con placebos. No entiendo muy bien cómo funcionan estos test, pero sé que fueron testeados con placebos. Entonces, no sé, si alguno de ustedes sabe
cómo manifestar o simplemente cómo mejorar su vida a través de placebos, porque yo tengo unos dolores, ya yo llegué a los 30 y los 30, de hecho, el día que cumplí 30 años, ese día descubrí un dolor que no sabía que existía. Entonces, si alguien tiene un placebo para darme, que sabe cómo funciona, porque yo también pienso que si yo misma digo, ay, me voy a tomar esta ramita, este pedacito de monte y con esto se me va a quitar el dolor, no sé, menstrual. Ajo. O sea, yo he tomado analgésicos que no me hacen ni cosquillas y eso que son específicos para el dolor menstrual. Entonces, no sé, yo quisiera entender cómo en el caso de estos experimentos. Han funcionado en la totalidad de las personas con las que se está experimentando, pero me gustaría saber cómo puedo aplicarlo yo misma a mí misma. Me encantaría. Em, y bueno, nada, yo creo que ya voy cerrando porque de hecho la temperatura bajó. Entonces ya es momento de ir despidiéndonos. Yo sé que ya hice muchas preguntas, más que dar respuestas, sí, pero después de todo lo que han escuchado, yo quisiera saber si ustedes creen en la efectividad de los placebos, creen que es posible mejorar o inclusive empeorar nuestras vidas a partir de nuestros pensamientos. ¿Qué tan real es eso? Me gustaría que me contaran, me gustaría saber sus reflexiones acerca del tema. Les haya gustado este episodio, espero que espero también haber despertado inquietudes y haber hecho que ustedes se pregunten cosas, porque eso es algo que me parece maravilloso. La capacidad del ser humano de cuestionarse y cuestionar todo lo que le rodea. Entonces, nada, amiguitos, hasta la próxima. Espero no demorar demasiado con el próximo episodio. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí, por escuchar. Si quieren compartir eso con alguien, entonces también gracias por compartirlo. Y si no lo comparten, no pasa nada. Ustedes estamos aquí. Eso es un círculo íntimo. Los quiero mucho. Espero que tengan un día maravilloso. Y bueno, nada, hasta la próxima.